Cierra los ojos por un momento y piensa en esto. ¿Alguna vez has sentido que fallaste, que tomaste una decisión equivocada y no hay manera de volver atrás? ¿Has sentido que Dios está lejos de ti, o que quizás ya no mereces su amor? Si alguna vez has sentido esto, quiero decirte algo que cambiará tu forma de ver la vida. La historia de Adán y Eva no es solo sobre ellos. Es sobre ti, es sobre mí, es sobre cada uno de nosotros. Nos han enseñado que esta historia es de miedo, de castigo, de culpa, pero en realidad es una historia de amor, de oportunidades y de la promesa de que Dios nunca nos abandona, incluso cuando caemos. Hoy te contaré la historia de Adán, Eva y la serpiente como nunca antes la has escuchado. Prepárate, porque esta verdad puede transformar tu vida. Antes de continuar, quiero preguntarte algo importante. ¿Cómo es tu relación con Dios en este momento? Déjalo en los comentarios. Y si sientes que este mensaje es para ti, escribe amén. Dios tiene algo que decirte hoy. Comencemos. En la Biblia, los personajes de Adán, Eva y la serpiente tienen significados más allá de lo literal. Y algunos estudiosos creen que no son simplemente representaciones de una mujer, un hombre y una serpiente física, sino símbolos que representan aspectos más profundos de la naturaleza humana y el mundo espiritual. Aquí va una explicación más precisa sobre por qué no eran una mujer, un hombre y una serpiente de manera literal. 1. Eva no era solo una mujer. Eva, en su función en la historia de la creación y la caída, representa la parte más profunda del alma humana, la cual fue creada para ser una compañera perfecta, pero que, al igual que la humanidad, se desvió al caer en la tentación. Eva no solo es una mujer en el sentido físico, sino que, simbólicamente, ella puede ser vista como la representación de la alma humana, la parte que es vulnerable a la tentación y que busca constantemente completarse o alcanzar algo más allá de Dios. La creación de Eva, sacada de la costilla de Adán, simboliza la unión del alma con la parte espiritual de la humanidad, y su caída es un reflejo de cómo esa parte más profunda de nuestro ser puede ser engañada cuando se aleja de Dios. 2. Adán no era solo un hombre. Adán no era solo el primer hombre, en el sentido biológico o físico, sino el representante de toda la humanidad, el ser que representa el principio de la creación y la relación de la humanidad con Dios. En muchas interpretaciones, Adán se ve no como un hombre individual, sino como la humanidad misma que tiene el potencial para vivir en perfecta armonía con Dios. El nombre Adán, que significa tierra en hebreo, implica que él era la representación de la humanidad vinculada a la tierra y al Creador. Cuando Adán cae, no es solo su caída, sino la de toda la humanidad. En este sentido, Adán no es simplemente un hombre, sino la representación de todos los seres humanos que a través de su desobediencia se separan de Dios. Tercero, la serpiente no era solo una serpiente. La serpiente, en el contexto bíblico, no es simplemente un animal, sino un símbolo de Satanás, el ser maligno que se presenta como el tentador, el enemigo de Dios. La serpiente está asociada con el mal y el engaño. No era una serpiente literal porque representa la figura del engañador, el que pone en duda la bondad de Dios y lleva a la humanidad a la rebelión. En muchas culturas antiguas, las serpientes ya tenían connotaciones de astucia, maldad y engaño. En la Biblia, la serpiente es el medio a través del cual Satanás se introduce en la historia de la humanidad para corromper la relación perfecta entre Dios y el hombre. No es un animal, sino el personaje espiritual que manipula la verdad para alejar a la humanidad de la obediencia y confianza en Dios. Cuando decimos que Eva no era solo una mujer, Adán no era solo un hombre, y la serpiente no era solo una serpiente, estamos reconociendo que estos personajes no deben tomarse de manera estrictamente literal, sino que son símbolos que representan aspectos mucho más profundos y espirituales de nuestra relación con Dios, con el pecado y con la tentación. La historia no solo nos habla de los primeros humanos, sino de toda la humanidad, y de cómo nuestras decisiones espirituales, nuestra caída en el pecado y la influencia del mal en nuestras vidas afectan a la humanidad en su conjunto. Ahora adentrémonos más y miremos qué nos quiere decir la Biblia con esta historia. En la Biblia, los personajes de Adán, Eva y la serpiente tienen significados más allá de lo literal, y algunos estudiosos creen que no son simplemente representaciones de una mujer, un hombre y una serpiente física, sino símbolos que representan aspectos más profundos de la naturaleza humana y el mundo espiritual.
Aquí va una explicación más precisa sobre por qué no eran una mujer, un hombre y una serpiente de manera literal. 1. Eva no era solo una mujer. Adán y Eva. La creación del amor imagina un mundo perfecto. No hay miedo, no hay dolor, no hay culpa. Solo amor, solo paz, solo la presencia de Dios, llenando todo con su luz. Así era el Edén. Dios no creó a Adán y Eva como simples seres humanos. Los creó como la expresión de su amor más puro. No eran simplemente los primeros en existir, eran los primeros en experimentar el amor de Dios en su forma más cercana. Adán no despertó en un mundo solitario. Lo primero que vio al abrir los ojos fue la gloria de su Creador, un Dios que lo miraba con ternura y le decía: «Tú eres mío, fuiste hecho con mis propias manos, eres especial para mí». Y cuando Eva fue creada, no fue por casualidad ni por necesidad, sino como una obra maestra dentro de otra. Dios tomó algo de Adán y lo convirtió en alguien con quien compartir su vida, con quien experimentar la plenitud del amor. No estaban destinados a la soledad, sino a la unidad, reflejando el amor de Dios en su relación. Ambos caminaban con Dios, lo escuchaban, no había barreras, no había distancia, no había dudas, eran completamente libres, no porque hicieran lo que quisieran, sino porque no conocían el peso del pecado ni el dolor de la separación de Dios. ¿Puedes imaginar cómo sería vivir así, sin cargas, sin remordimientos, sin heridas, solo con la certeza de que eres amado y que Dios está contigo? Así comenzó la historia de la humanidad, con amor, un amor que no exigía, que no fallaba, que no cambiaba, un amor que Dios todavía nos ofrece hoy. La serpiente, el engaño que nos persigue hasta hoy, todo era perfecto. Adán y Eva vivían en completa armonía con Dios, no había miedo, no había culpa, no había tristeza. Hasta que apareció la voz que sembró la duda. La serpiente no atacó con fuerza, no los obligó, no los amenazó. Lo único que hizo fue hablar, y con sus palabras cambió la historia de la humanidad. ¿De verdad Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín?, preguntó con astucia. No empezó con una mentira directa, sino con una pregunta. No vino a destruir de inmediato, sino a confundir, a sembrar dudas sobre el amor de Dios. El engaño más peligroso no es aquel que nos obliga a hacer el mal, sino aquel que nos hace dudar de la bondad de Dios. Eva corrigió a la serpiente. Podemos comer de todos los árboles excepto de uno, porque si lo hacemos moriremos. Pero entonces la serpiente dijo algo que cambió todo. No morirán. Dios sabe que si comen, serán como Él. Y ahí estaba la mentira más antigua. Dios te está ocultando algo. Dios no quiere lo mejor para ti. Dios te está limitando. Eva miró el fruto de otra manera. Ya no lo veía como algo prohibido, sino como una oportunidad para ser más. ¿Te das cuenta? El primer pecado no fue el orgullo ni la desobediencia, fue la desconfianza. Y esa misma voz sigue hablándonos hoy. ¿Realmente Dios está contigo? ¿De verdad te ama? ¿Por qué sigues confiando en Él si las cosas no salen como esperas? Cada vez que dudamos de su amor, cada vez que pensamos que Dios nos ha olvidado, cada vez que creemos que tenemos que tomar el control, porque Él no hará nada, esa misma serpiente sigue susurrando. Pero hay algo que no debemos olvidar, el enemigo solo tiene poder si le escuchamos. Déjame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que la duda intenta apartarte de Dios? Si hoy decides confiar en Él, escribe Amén. El fruto prohibido no era solo un fruto. Desde niños nos han enseñado que Adán y Eva comieron una manzana prohibida, pero la Biblia nunca menciona una manzana. No era solo un fruto, era una decisión. Dios les dio todo. Les permitió disfrutar del paraíso, caminar con Él, conocer su amor de primera mano. Solo había una advertencia. No coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagan, morirán. Pero entonces Eva miró el fruto con otros ojos. Ya no lo veía como algo peligroso, sino como algo deseable. Génesis 3:6 dice que vio 3 cosas en ese fruto. 1 era bueno para comer, la tentación del placer. 2. Era agradable a los ojos, la tentación de lo visual, lo material. 3. Era codiciable para alcanzar sabiduría, la tentación del poder y la autosuficiencia. Y así, Eva tomó del fruto y comió. Luego se lo dio a Adán, y él también comió. Pero ¿qué representaba realmente este fruto? Era el símbolo de una decisión que la humanidad ha repetido una y otra vez. No confío en Dios. Creo que yo sé lo que es mejor para mí. No fue un simple acto de desobediencia, fue un acto de desconfianza. Eva creyó que Dios le estaba ocultando algo.
que obedecerlo significaba perderse de algo bueno. ¿Cuántas veces hemos caído en la misma mentira? Si sigo a Dios, me perderé de disfrutar la vida. Si hago lo que Él dice, no podré alcanzar mis sueños. Si confío en Dios, ¿qué tal si las cosas no salen como yo quiero? Y así, una y otra vez, seguimos comiendo del mismo fruto. Pero hay algo más. La Biblia dice que, después de comer, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Antes no tenían miedo, ahora sí. Antes vivían en paz, ahora se escondían. El fruto prometía conocimiento, pero solo trajo vergüenza. El pecado siempre se disfraza de algo hermoso, pero su precio es más alto de lo que imaginamos. Hoy Dios sigue llamándonos, sigue dándonos la oportunidad de confiar en Él. No necesitamos probar lo prohibido para ser felices, porque la verdadera plenitud está en Él. La caída, castigo o un acto de amor. El momento más triste en la historia de la humanidad no fue cuando Adán y Eva comieron del fruto, sino cuando escucharon la voz de Dios y por primera vez sintieron miedo. Génesis 3:8 dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto y se escondieron de su presencia. Antes corrían hacia Dios, ahora huían de Él. Pero aquí ocurre algo asombroso. Dios no los abandonó. En lugar de destruirlos por haber desobedecido, Dios hizo algo que nos demuestra su amor. Los buscó. ¿Dónde estás?, preguntó Dios, no porque no supiera dónde estaban, sino porque quería que ellos mismos reconocieran lo que había pasado. No fue una pregunta de juicio, sino de amor. Adán respondió: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí está la verdadera caída. El pecado no solo los separó de Dios, sino que les hizo temerle. Por primera vez, Adán y Eva sintieron culpa. Perdieron la pureza, la confianza, la paz. Y Dios, con el corazón roto, les explicó las consecuencias de su decisión. 1. El dolor entraría en el mundo. 2. La tierra ya no daría fruto con facilidad. 3. El ser humano experimentaría la muerte. Pero, ¿esto fue un castigo o un acto de amor? Dios pudo haberlos destruido en ese mismo instante, pero no lo hizo. En vez de condenarlos para siempre, preparó un camino para rescatarlos. Génesis 3:21 dice que Dios les hizo túnicas de piel y los vistió. Esto significa algo profundo. Alguien tuvo que morir para cubrir su vergüenza. Fue el primer sacrificio de sangre en la historia y era un símbolo de lo que vendría después. Jesús, el Cordero de Dios, que daría su vida para cubrir nuestro pecado. El enemigo pensó que había ganado, pero Dios ya tenía un plan para restaurarnos. Sí, la caída trajo sufrimiento, pero también abrió la puerta para que conociéramos la mayor prueba de amor. Dios nos buscaría una y otra vez hasta traernos de vuelta a Él. El verdadero mensaje: hay esperanza para ti. La historia de Adán y Eva no termina con su error, sino con la promesa de que Dios nunca nos dejaría sin esperanza. Ellos cayeron, pero Dios no los rechazó. Sí, tuvieron que salir del Edén, pero no salieron solos. Dios fue con ellos. Génesis 3:15 es la primera profecía sobre Jesús. Pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Él te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Desde el principio, Dios prometió que un día el mal sería vencido, que alguien vendría a destruir el poder del pecado y restaurar nuestra relación con Él. Ese alguien es Jesús. Así como Adán y Eva cayeron por un árbol, Jesús nos rescató en otro, la cruz. Así como el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre, la salvación vino por la obediencia de otro, Cristo. Romanos 5:19 dice: así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. ¿Qué significa esto para ti? Que no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántos errores hayas cometido, Dios sigue buscándote, sigue llamándote, sigue esperando que regreses a Él. Hoy el enemigo sigue usando las mismas mentiras. Dios no te ama, tus errores son imperdonables, ya no hay esperanza para ti. Pero Dios te dice hoy: siempre hay un nuevo comienzo. Mi amor es más grande que tu pecado, no te dejaré ni te abandonaré. La historia de Adán y Eva no es una historia de miedo, es una historia de redención. Es la historia de cómo Dios, a pesar de nuestra caída, nunca deja de amarnos. Y hoy esa historia sigue escribiéndose en tu vida. La promesa de restauración: regresar al Edén. Después de la caída, el Edén ya no fue accesible para Adán y Eva. Ya no pudieron vivir en la perfección de aquel jardín donde caminaban con Dios, ni disfrutar de la libertad de su presencia de manera tan directa. Sin embargo, lo que puede parecer una pérdida irreversible, en realidad,
es el principio de una historia mucho más grande, la historia de la restauración. Dios no los dejó sin esperanza, ni sin dirección. A pesar de su pecado, Dios hizo algo extraordinario. Aunque el Edén físico se cerró, Él les dio una promesa. Un día, Él restauraría todo lo perdido. En el jardín todo estaba bien, pero con la caída, el mundo se llenó de sufrimiento, dolor y separación de Dios. La promesa de restauración no es solo acerca de un lugar físico, sino de una restauración interna que afecta nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Apocalipsis 21:4 nos da un vistazo de la restauración final que Dios tiene preparada para nosotros. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas han pasado. Esta promesa es para ti. Dios no solo vino a redimir a la humanidad, sino a redimir tu vida y mi vida. Lo que comenzó con la caída de Adán y Eva, Dios lo convierte en una oportunidad para cada uno de nosotros de volver a Él. Y lo mejor es que esta restauración no depende de nuestra perfección, sino del amor perfecto de Dios. A través de Jesús, Dios nos abre el camino de regreso al Edén, al lugar de la plenitud, de la paz, de la unidad con Él. Así que, aunque ahora pueda haber dolor, aunque las circunstancias a veces nos hagan sentir perdidos o alejados, no olvides lo más importante. El final de la historia es restauración. Dios nos ofrece hoy una restauración de nuestras almas, un regreso a su presencia. No importa cuán lejos te sientas, siempre puedes volver a Él. Ese es el corazón del Evangelio, un amor que restaura todo lo que hemos perdido. La restauración empieza ahora, dentro de ti. La promesa de la redención, la esperanza desde el comienzo. Aunque la caída de Adán y Eva cambió el curso de la historia humana en medio del dolor y la separación, Dios ya comenzó a tejer un plan de redención. Desde el mismo momento en que Adán y Eva desobedecieron, Dios pronunció una promesa que cambiaría el futuro de la humanidad para siempre. Génesis 3:15 dice: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón». Este versículo, conocido como la protoevangelio o primer evangelio, contiene la promesa de que, aunque el pecado haya entrado al mundo, Dios no dejaría a la humanidad perdida y condenada. La promesa era clara: un descendiente de la mujer, alguien que vendría del linaje humano, aplastaría la cabeza de la serpiente, Satanás, venciendo el mal, el pecado y la muerte. La promesa de redención fue inmediata. Desde el principio de la caída, Dios no solo mostró las consecuencias del pecado, sino también su voluntad de restaurar lo perdido. La serpiente, Satanás, sería vencida, y a través de la descendencia de la mujer vendría un Salvador. Este versículo es considerado por muchos como una referencia a Jesucristo, quien, en su sacrificio en la cruz, vencería al enemigo de la humanidad de una vez por todas. La redención comienza con la promesa, pero es completada en la cruz. Aunque el pecado trajo consecuencias terribles, la muerte de Jesús en la cruz, su sacrificio por nosotros, fue la respuesta final a la promesa hecha en el huerto del Edén. Al aplastar la cabeza de la serpiente, Jesús no solo venció al mal, sino que también nos abrió el camino de vuelta a la presencia de Dios. ¿Por qué esta promesa es tan importante? Porque muestra que, a pesar de nuestra caída, siempre hay esperanza. El pecado no tiene la última palabra, el sufrimiento no tiene la última palabra. Dios tiene un plan perfecto para restaurarnos, y ese plan está basado en su amor incondicional. Hoy, cuando miramos hacia atrás y vemos el sacrificio de Jesús, podemos entender que la redención fue asegurada desde el principio. Dios no permitió que el mal tuviera la última palabra. En lugar de eso, nos ofreció a su Hijo, que vino a darnos una nueva vida, una vida que puede vencer incluso las circunstancias más oscuras. Hoy, aunque enfrentes desafíos y caídas en tu vida, recuerda que hay esperanza, porque la redención de Dios ya ha sido asegurada. La promesa de restauración y libertad está disponible para todos los que buscan refugio en Él. La lección de la caída, el poder de las elecciones. La historia de Adán y Eva no solo es un relato sobre el origen del pecado, sino una poderosa lección sobre el impacto de nuestras elecciones. Desde el principio, Dios le dio a la humanidad un gran regalo, el libre albedrío, la capacidad de elegir. Sin embargo, esta libertad también viene con una responsabilidad inmensa. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Primero, la libertad de elegir. Dios creó a Adán y Eva con la capacidad de decidir.
Les dio un jardín lleno de abundancia, les dio instrucciones claras y les dio la oportunidad de vivir en paz con él. Pero en ese jardín también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, un símbolo de la libertad que Dios les dio. Al poner ese árbol en el Edén, Dios les estaba dando la capacidad de elegir, obedecer y vivir en su bendición, o desobedecer y enfrentar las consecuencias. El hecho de que Adán y Eva pudieran elegir refleja la relación personal que Dios desea tener con nosotros. No somos robots programados para seguir órdenes ciegamente. Somos seres con una voluntad libre que pueden decidir si caminar con Dios o alejarnos de Él. La desobediencia de Adán y Eva muestra lo que sucede cuando elegimos ignorar la voluntad de Dios. 2. Las consecuencias de nuestras elecciones. La caída de Adán y Eva no fue solo un acto de desobediencia, fue una elección que trajo consecuencias globales, el sufrimiento, la muerte y la separación de Dios. Cuando ellos tomaron del fruto prohibido, no solo desobedecieron una regla, sino que eligieron seguir sus propios deseos, en lugar de confiar en el plan perfecto de Dios. Esta decisión no solo los afectó a ellos, sino a toda la humanidad. Hoy, cada uno de nosotros enfrenta decisiones diarias que tienen el potencial de acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Nuestras elecciones, aunque a menudo parecen pequeñas, pueden tener un impacto profundo en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con los demás y en nuestro destino eterno. La historia de la caída de Adán y Eva nos recuerda que no debemos subestimar el poder de nuestras elecciones, porque cada elección nos lleva más cerca de la bendición de Dios o hacia el dolor de la separación de Él. Tercero, la gracia y el perdón a través de las malas elecciones. La historia no termina con el pecado. Dios, en su infinita misericordia, no abandona a la humanidad, sino que se acerca con un plan de redención. Aunque Adán y Eva hicieron una elección desastrosa, Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Lo mismo sucede con nosotros. Aunque cada vez que elegimos el pecado, hay consecuencias, Dios sigue extendiendo su gracia y perdón, invitándonos a regresar a Él. Es importante entender que, aunque nuestras malas decisiones pueden traer dolor y sufrimiento, nunca estamos fuera del alcance de la gracia de Dios. Si hoy te encuentras en una situación difícil debido a malas decisiones, recuerda que, como Adán y Eva, Dios está esperando que tomes una nueva decisión, una decisión de regresar a Él, de confiar en su plan y de experimentar su perdón. Cuarta. El poder de las buenas elecciones. Al igual que nuestras malas decisiones nos alejan de Dios, nuestras buenas decisiones nos acercan a Él. Elegir obedecer, elegir amar, elegir vivir de acuerdo con los principios de Dios, nos lleva a una vida abundante y llena de paz. La elección de confiar en Dios en medio de la tentación, la elección de perdonar a los demás y vivir en armonía con ellos, la elección de buscar su voluntad en todo lo que hacemos, nos acerca a la vida que Dios siempre ha deseado para nosotros. La caída de Adán y Eva no solo es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, sino también una lección sobre el poder de nuestras elecciones. Cada día, Dios nos da la oportunidad de elegir, seguirle o seguir nuestros propios deseos, obedecerle o hacer lo que nos parece bien en el momento. Lo que decimos hoy puede afectar no solo nuestra vida, sino también nuestra relación con Dios y el futuro que Él tiene para nosotros. La lección es clara, el poder de las elecciones es nuestro, pero las consecuencias de esas elecciones son eternas. Un nuevo comienzo en tu camino con Dios. Hemos recorrido juntos la historia de Adán, Eva y la serpiente, desentrañando las lecciones que aún tienen el poder de transformar nuestras vidas hoy. No olvides que, aunque todos enfrentamos tentaciones y caídas, siempre hay un camino de regreso hacia Dios. Su amor y gracia nunca nos abandonan. Hoy es un nuevo día para tomar decisiones que nos acerquen más a Él, para buscar su voluntad en todo lo que hacemos y para recordar que la esperanza está siempre presente, incluso en nuestros momentos más oscuros. La historia de la creación y la caída es solo el principio de un viaje de redención que se cumple en Jesús, quien vino para darnos una nueva vida. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a reflexionar sobre lo que Dios quiere hacer en tu vida. No importa dónde te encuentres, siempre hay oportunidad para un nuevo comienzo en Él. Recuerda, tú no estás solo en este viaje. Dios está contigo, guiándote, amándote y ayudándote a crecer. Gracias por acompañarme en este video. Si este mensaje te ha hablado, no dudes en compartirlo con aquellos que lo necesiten.
Y como siempre, déjame tus comentarios, me encantaría saber cómo esta historia y estas lecciones impactaron tu vida. Si esta es la respuesta que buscabas, escribe amén y únete a esta comunidad que busca crecer en el amor y la sabiduría de Dios. Que la luz de Dios te acompañe. Gracias por haberme acompañado en este viaje a través de la historia de Adán, Eva y la serpiente. Recordemos que, aunque la caída trajo sufrimiento, Dios siempre tiene un plan de redención y esperanza para nosotros. Hoy, más que nunca, tenemos la oportunidad de hacer nuevas elecciones, de acercarnos a su gracia y de vivir en su luz. Te animo a que, independientemente de lo que enfrentes, siempre recuerdes que Dios está a tu lado. Su amor es más grande que cualquier error o dificultad, y Él siempre está dispuesto a restaurar lo que se ha perdido. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque juntos podemos llevar más luz al mundo. Déjame tus comentarios, me encantaría saber cómo te ha impactado este mensaje.